Bueno, a- antes de arrancar con el tema de hoy, quería hacer nada más una pequeña aclaración que quería que quede grabada, así, em, que es que a partir de ahora pueden completar un cuestionario que tienen tiempo hasta el final del cuatrimestre y hasta la podemos estirar una semana más hasta que terminen los segundos recuperatorios, que es sobre un tema de árboles B. ¿Sí? Está en la página de la materia, después lo paso por Slack. No, tampoco. Cuanto antes se lo saquen de encima, bien. No es estrictamente obligatorio, o sea, si deciden no hacerlo, no es que no aprueben la cursada ni nada por el estilo, no es restrictivo, pero sí, quienes no lo completen, punto número uno, tienen un punto menos de nota de cursada y no pueden promocionar, es lo único. O sea, si alguien dice no lo voy a hacer, bueno, pasa que es un tema de la materia que está medio en el limbo porque o sea, fue y vino en distintas materias porque es medio borde de donde está, que es sobre una estructura de árboles que no se usa en algoritmos 2, se usa en base de datos y no quedaba muy claro en qué materia había que darlo. En base de datos, en una del medio o en... todavía no lo puse en Slack. ¿Sí? Entonces, por ahora está en algoritmos 2, inicialmente dábamos una clase con eso, incluso hace referencia a la clase de 2020, si quieren verla completa, o un video resumido como los otros videos resumidos que hay. Principalmente porque no queremos usar ahora, o sea, yo creo que viendo el video de 15, 20 minutos que hay, con eso tienen lo suficiente introducción y completando un poco el cuestionario, yo me quedo tranquilo de que, bueno, más o menos la idea la tienen y no esperamos que sepan más que eso, honestamente. No hay mucha más vuelta que darle, ¿sí? Es solamente saber más o menos cómo funciona la estructura, no tiene mucha vuelta. Nunca encontramos cómo evaluarlo y que tenga sentido, entonces dijimos, hagamos esto y ya está. Y no perdemos clases para poder ejercitar otras cosas y lo que fuere. Y aprovechamos que ya teníamos grabado la clase de 2020, así que hacemos eso. Así que bueno, habiendo aclarado eso, vamos a continuar ahora con en realidad otro tipo de estructura, otro tipo de dato. ¿Sí? Hasta ahora vimos las últimas varias clases el TDA diccionario per se. ¿Sí? O sea, vimos distintas variantes. ¿Sí? Vimos las tablas de hash, por un lado, y sus distintas implementaciones y sus distintas subvariantes para el caso del cerrado y cosas por el estilo. ¿Sí? Con la ventaja de que es O de 1 y etcétera. Muy dependiente de la función de hashing. Después pasamos y vimos árboles, y de árboles vimos la implementación de diccionarios con árboles, que es el árbol binario de búsqueda, y sus variantes, como el ABL. Bueno, el árbol B al que hace referencia el cuestionario este es otra implementación sobre eso, ¿sí? Pero usando árboles más grandes. En el video de resumen no está, si no recuerdo mal, no está la motivación para tener árboles más grandes, no me acuerdo. Sí, obviamente en la clase sí. Si les interesa ver un poquito, por lo menos esa parte, la parte de motivaciones, eso está en la clase 2020 y tiene abajo cuál es el segmento. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a cambiar y vamos a dejar de hablar de diccionarios. ¿Sí? O sea, ya está, ya vimos diccionarios, se terminó. Ahora vamos a ver otro, o sea, y sus variantes. Ahora vamos a ver otro tipo de dato que se llama cola de prioridad. ¿Sí? Entonces, básicamente, con una cola de prioridad es un TDA similar a la cola, ¿sí? Hasta ahí está todo bien, pero no es que las cosas salen en el orden en el que entraron. Las cosas salen en función de una prioridad. Yo voy a decir, a partir de ahora, yo voy a hablar de lo que se llama cola de prioridad de máximo. Todo lo que yo diga es completamente equivalente para cola de prioridad de mínimo, solamente que obviamente no estoy presentando nada. Todavía no estoy presentando nada. Entonces, todo lo que voy a decir a partir de ahora es equivalente para cola de prioridad de mínimo, solamente que obviamente donde diga máximo va a decir mínimo y todo lo demás es válido, ¿sí? Y donde sea mayor va a decir menor y todo lo demás, ¿sí? Eso nada más para aclarar.
Entonces, van a salir por mayor prioridad primero y después por menor prioridad, ¿sí? O sea, no importa si primero vino, no sé, si guardé una pila y después guardé otra pila, supongamos que, no sé, o supongamos listas. Yo en esta cola de prioridad guardo listas y salen por cantidad de elementos. ¿Sí? O sea, ya estuvieron viendo que podemos pasar, bueno, funciones de comparación, ¿sí? Bueno, la idea va a ser más o menos la misma, eso después lo van a ver un poquito mejor en la práctica, pero supongamos que yo lo que voy a definir es que mi prioridad está dada por la cantidad de elementos que tiene esa lista, van a salir de más elementos de la lista a menos elementos en la lista, ¿sí? Y es así directamente. Entonces, supongamos, guardo una lista con 10 elementos y después guardo una lista con 15 elementos. ¿Ya está? Bueno, guardo primero una lista de 10 elementos y otra de 15, va a salir primero la de 15 y después la de 10. ¿Sí? No importa, o sea, no importa en qué orden entren los elementos, sino que importa la prioridad que nosotros le asignemos. ¿Sí? O sea, es irrelevante el orden en el que entremos. Completamente irrelevante. Incluso no nos importa, si dos elementos tienen la misma prioridad, no nos importa en qué orden salgan. Por lo menos, o sea, si le importa a Bárbara, bueno, Bárbara tendrá que hacer algo para que mantenga para que compare de alguna manera y tenga en cuenta en qué orden salieron las cosas. O sea, considera, por ejemplo, primero comparo por largo de listas y después, si son iguales, comparo, no sé, alguna otra cosa para determinar quién entró primero. ¿Sí? Entonces, esa es esencialmente la idea. Entonces, yo quiero implementar este TDA. ¿Sí? La pregunta que yo les hago a ustedes es, bueno, con lo que vimos hasta ahora, ¿cómo lo podríamos implementar? Supongamos que tenemos solamente dos prioridades. O sea, tenemos prioridad nada normal y después prioritario. Obviamente lo que vamos a querer de este TDA, principalmente, es que sea muy rápido por lo menos ver quién es el máximo. O sea, quién sería el ver primero equivalente de la cola, pero para este TDA sería ver máximo. O sea, yo quiero obtener muy rápido, quiero que sean O de 1, ver el máximo. Y después encolar y desencolar vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos implementarlo? Si tengo dos prioridades. Estoy tratando de llevar una discusión, después voy a presentar algo, ¿sí? ¿Principio y fin de qué? O sea, yo les tiro este problema, les digo, quiero implementar una cola de prioridad que tiene dos prioridades. No prioritario y prioritario. Y yo después llamo a encolar cosas de forma prioritaria y otras. No importa ahora cómo identificamos cuál es cuál. Lo que había dicho de principio y fin era meter al principio todos los que no sean prioritarios y al final los que sean prioritarios. O viceversa, digamos. Pero, Ok, ¿y o sea, como cómo? no insertar, iniciar, viste, como en la lista. Insertar primero, insertar último. Ok. El tema es, ok, eso se puede hacer tranquilamente. Ahí dicen árbol binario de búsqueda, lo más importante a la izquierda y lo menos a la derecha. El problema es que tenemos izquierdas y derechas en el medio dando vueltas, que me parece que a meter un árbol binario acá va a ser más complicado. Porque vamos a tener izquierda, o sea, un árbol binario no es solamente así. O sea, tenemos cosas en el medio. Sí, dentro de mi izquierda tengo cosas a la derecha también. Si tenés solamente dos, puedes usar una pila, cola, lo que sea, y ver si la primera tiene algo y si no la segunda. Bien, exactamente. Como dice Lucas propone, voy a decir, supongamos dos colas. Yo planteo dos colas, tengo una cola más prioritaria y una menos prioritaria, y cuando encolo en la cola que corresponda, y trato de desencolar primero de la primera, si no hay nada, voy a la segunda. Y si no hay nada, obviamente no había nada. ¿Sí? Y eso estaría bueno porque nos asegura que todo sea constante. ¿Sí? No tenemos ningún problema. O sea, el problema es bastante sencillo, lo podemos resolver de forma bastante sencilla y manteniendo todo tiempo constante. Ahora, supongamos que la cantidad de prioridades fueran K. ¿Sí? Digo K, la letra K, para tener como una variable del problema. ¿Podemos seguir aplicando esa misma lógica? O sea, en vez de tener dos colas, tener K colas.
Lucas dice rápidamente, no, ahí ya no. Yo respondo, depende cuánto vale K. Si K vale muy chiquito, no es un problema. Porque, a ver, obviamente la solución de tener K colas implica, encolar puede ser O de 1, tranquilamente, ¿sí? Porque directamente voy a la cola que le corresponda según la prioridad. Perdón, me pica el ojo. El tema es desencolar. Voy a tener que ir a la más prioritaria, y si no a la segunda, y si no a la tercera, y si no a la cuarta, y si no a la quinta, y si no, etcétera. ¿Sí? Y entonces tenemos O de K, donde si K es muy grande, ahí sí sería un problema. ¿Sí? Tenemos, Matías dice, o con un hashing, que el hash lo que hace es dar la posición en base a la prioridad. ¿La posición en dónde? O sea, el hash puede decir la posición de algo, pero ese algo que es un arreglo, y además cómo sabe el hash donde le corresponde. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Sí? O sea, algo de eso se puede llegar a hacer, pero no es lo más prioritario. ¿Sí? Entonces, el problema con esta forma, o sea, supongamos, sigamos agregando colas, es que, primero, no escala, porque si tenemos muchas prioridades, no funciona. Segundo, supongamos que no sé las prioridades, o sea, no sé cómo están acotadas las prioridades. Tal vez no están acotadas, tal vez no lo sé simplemente, o sea, tal vez es un número que puede ser muy grande. O sea, yo dije, por ejemplo, mi prioridad es la cantidad de elementos que haya en una lista. Y ese número puede ser muy grande. También mi prioridad puede estar dada por un número con coma. O sea, no vamos a hacer ese tipo de ejemplos, pero tranquilamente podría ser que esté dado por algún tipo de parámetro dentro de una estructura. ¿Sí? O sea, la forma de comparar va a ser algo que nos va a dar Bárbara después, eventualmente, va a ser una función de comparación. Y va a ser medio problemático si mis prioridades no fueran tan medibles, tal vez. Primero, si fueran números con coma, ya esto de tener un índice y tener cola ya no funciona. Eso es número uno. Número dos, supongamos que no es algo tan medible, sino que yo sé que algo es más grande que otra cosa, pero no te puedo andar poniendo que esto es 0, esto es 1, esto es 2. O sea, yo te puedo dar un orden de comparación. Así que con eso vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, esto no va a funcionar muy bien. Mencionaron árboles y hay una forma de implementar esto con árboles, que sería, por ejemplo, voy a suponer que tengo un ABL implementado. Yo puedo conseguir el máximo de un ABL, supongamos en tiempo logarítmico, pero pongámosle que yo me guardo una referencia al máximo, que lo voy manteniendo actualizado. ¿Sí? Cosa de que sea O de 1. Ok, cuando desencole, voy a tener que buscar ese máximo. ¿Sí? Voy a tener que buscarlo, eso ya sé quién es, lo voy a tener que borrar. Dentro de una BL eso es tiempo logarítmico. Pero está todo bien. Y lo mismo, encolar algo va a seguir siendo también tiempo logarítmico. O sea, simplemente lo encolo con la lógica del ABL. El problema con el ABL es que primero es complicado, tengo que implementarme una ABL. No está bueno. O sea, ya lo dije la clase pasada, no está bueno tener que implementarse una ABL. Segundo, tiene una contra más, que es que yo armar una BL de n elementos me cuesta O de n log n. Y nosotros vamos a ver en la clase que viene que la estructura que yo voy a proponer tarda menos que eso. ¿Sí? Si yo quiero guardar n elementos que ya conozco. Y tercero, el ABL es además más ineficiente por usar nodos por todos lados y cosas por el estilo. En la estructura que vamos a ver es más eficiente. Pero eso, por la misma razón que con la pila y cosas por el estilo, no me quiero meter demasiado en por qué. O sea, ese tipo de cosas, créanmelo, y lo van a ver bien en otras materias. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con una mentira. Yo le voy a decir, vamos a trabajar con otro tipo de árbol, pero nunca vamos a trabajar con el árbol. Pero, por ahora, créanme que hay un árbol. Ahora, un segundito que entró con la tablet. Y apago la cámara porque así mejoramos el audio. Por cualquier cosa. Ok. Entonces vamos a trabajar con un árbol que tiene las siguientes características. ¿Sí? Así como vimos que en el ABB, en el árbol binario de búsqueda, nosotros podemos
forzar una propiedad, que sería la propiedad de árbol lineal de búsqueda, que es a izquierda tengo más chico, a derecha tengo más grande, yo lo que voy a hacer ahora, en vez de usar la propiedad de bebé, voy a tener lo que se llama propiedad de heap. Heap es nuestra estructura, nuestra implementación, ¿sí? O sea, una bebé es una implementación de diccionario, un heap que se llama exactamente igual que la memoria dinámica en inglés, y la razón no existe. No existe razón de por qué se llaman igual. Literalmente no hay forma de relacionarlos. Un tipo fue, o sea, Nut definió que se llama heap 1 y heap el otro, no sé si fue la misma persona, pero definió que la memoria dinámica se llamaba heap y nunca nadie entendió por qué. Porque con la pila se entiende muy bien por qué se llama pila. Entonces, supongamos que yo tengo esta bella estructura, ¿sí? Tengo un árbol donde lo que voy a hacer es definir la propiedad de heap, que es todo nodo, propiedad de heap de máximo. Todo nodo es mayor o igual a sus hijos. Y sus hijos también cumplen con esta propiedad, o sea, es la misma lógica que usamos antes, ¿sí? Entonces, eso por un lado, que es lo mismo si lo planteáramos desde los hijos. Todo nodo es menor o igual que su padre, ¿sí? Cualquiera de las dos es completamente equivalente, ¿sí? Entonces, suponiendo que esa es mi propiedad de heap y estamos todo bien, me voy a preguntar lo siguiente. ¿El árbol de la izquierda es un heap? O sea, ¿cumple la propiedad de heap? Perdón, no, ahí está, quiero que lo vean. Entonces dice, supongo que sí. Santiago dice sí. Matías dice sí. Sí, o sea, el árbol de la izquierda, o sea, el 10 es más grande que el 8 y el 6, el 8 es más grande que el 7 y el 5, el 6 es más grande que el 3 es más grande que el 1. Está todo bien, ¿sí? Entonces, este es. Buenísimo. Y ahora el de la derecha. ¿Es o no es? Bien, exactamente. Todos dicen rápidamente que no. Efectivamente, el 12 es más, el 12 es más grande que el 10, ¿sí? Entonces, este de acá nos está rompiendo, ¿sí? Entonces, este no. ¿Por qué se tiene que cumplir en todo el árbol? ¿Sí? O sea, ya sea diciendo que el 12 es mayor. O sea, el problema no es que sea mayor o igual que 10, el problema es que sea mayor. Porque si fuera igual, está todo bien. Por ejemplo, acá, esto está todo bien. ¿Sí? O sea, hay elementos que pueden tener la misma prioridad y está todo bien. Si no, no podríamos resolver el problema. Tenemos que bancarnos la igualdad. De vuelta, esto es un diccionario. Perdón, esto no es un diccionario, perdón. No es un diccionario. Y los números que yo estoy guardando, supongo que son las prioridades. Supongo que yo estoy guardando elefantes, no importa. Y los números son las edades de los elefantes. Así como en los diccionarios, lo que nos definía la estructura o cómo estaba todo eran las claves y los datos no nos importaban, acá nos importa la prioridad, de alguna manera. Aunque supongamos que la prioridad tal vez no fuera un número o un número entero, un número, lo que fuere, no importa. O sea, acá lo único que me importa es que entiendan cuál es la idea de cómo se va a estructurar todo. Entonces, yo voy a partir de esta estructura, ¿sí? Forzando esta propiedad. ¿Dónde va a estar el máximo? ¿Sí? O sea, supongamos, nos olvidamos de este porque ya está. ¿Sí? Pregúntense dónde va a estar el máximo. Ahí Santiago dice en la raíz, Esteban dice en la raíz, y el otro Santiago dice a la derecha de todo. Eso sería un árbol binario de búsqueda, ¿sí? En un árbol binario de búsqueda. Acá va a estar en la raíz. ¿Por qué? Porque si todos los nodos hijos, o sea, todos los que sean hijos de alguien, son menores o iguales que su padre, necesariamente el más grande tiene que estar arriba de todo. Porque se puede demostrar por el absurdo, pero o sea, necesariamente el que esté más arriba tiene que ser el más grande. Porque si no, no cumple la propiedad de heap. ¿Sí? Entonces, lo bueno que tenemos es que en O de 1, en O de 1 puedo obtener el máximo. ¿Sí? Después vamos a ver cómo asegurar que esta propiedad se siga cumpliendo, ¿eh? O sea, no. Entonces, en O de 1 vamos a conseguir el máximo. Ahora, el tema es que, ¿cómo vamos a hacer para trabajar bien con esta estructura? Yo quiero guardar un nuevo elemento, ¿cómo hago? Ok,
no vamos a permitir que se forme una estructura como la que estoy mostrando acá, ¿sí? Yo voy a forzar que el árbol tenga una determinada forma. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. No voy a trabajar con cualquier tipo de árbol. Voy a trabajar con lo que se llaman árboles izquierdistas. Y no tiene nada que ver con ningún tipo de posición política, sino que se va a llenar de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos que voy a hacerlo que cumpla la propiedad, no importa cómo llego a eso. Entonces, supongamos que ¿sí? Se va llenando así como lo estoy poniendo yo, ¿eh? 6, después viene acá y, no sé, pongamos un 4, y acá, no sé, un 2, 1, o otro 4. ¿Sí? Y se va llenando así. De izquierda, o sea, cada nivel se va llenando de izquierda a derecha. Entonces, si yo ahora guardo algo nuevo, va a tener que ir acá. ¿Sí? Es así. Obviamente la pregunta a ustedes es, bueno, ¿cómo mierda hago para que eso funcione? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra idea. ¿Sí? Esto sigue manteniendo, o sea, fíjense, acá tengo propiedad de heap. Obviamente yo elegí los números de tal manera que me quede propiedad de heap. ¿Sí? Entonces, déjenme ver, quiero estar seguro de que... Ok. Entonces, ahora el tema es lo siguiente. Yo les dije algo al principio que es, yo les voy a mostrar un árbol, pero en realidad nunca vamos a trabajar con un árbol. ¿Sí? Esta estructura tiene dos formas de implementarse. Una es con un árbol, y no vale la pena hacerlo, y además es más ineficiente, y es más problemático. Y la otra es implementarlo con un arreglo, aprovechando que vamos a forzar esto de ser árbol izquierdista. Lo que tiene bueno la versión en árbol es que es muy fácil de ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a tener, en realidad, no voy a tener esto no va a existir nunca. O sea, esto de acá nunca va a existir. Yo lo voy a dejar porque visualmente es mucho más fácil de entender lo que vaya a pasar. Pero, entiendan, nunca van a ustedes implementar un árbol que tenga esta estructura y lo que fuere. Lo que vamos a hacer es tener un arreglo que sea como si yo le hiciera un recorrido por niveles a este árbol. ¿Se acuerdan que yo dije el recorrido por niveles va a tener una utilidad? Bueno, acá es, básicamente. De vuelta, es como si, porque no existe un árbol al que yo le haga el recorrido por niveles. Entonces, en este caso, va a ser, uy, este arreglo me salió horrible. 10, 8, 5, 2, 4, 5. ¿Sí? O sea, este sería mi... si yo le hago el recorrido en orden voy guardando cada uno de los elementos en un arreglo. ¿Sí? 10, 8, 5, 6, 4, 2, 4, 5. ¿Sí? Este de acá es un 5, perdón si parece un 3, pero igual en cualquiera de los dos casos cumple la propiedad. ¿Sí? Entonces, de vuelta, este árbol nunca va a existir. No va a existir. ¿Sí? Pero es muy, muy bueno para mostrar lo que sucede. Entonces, ¿en qué posición del arreglo va a estar sí o sí el máximo del arreglo? El máximo de todo el arreglo por ende esta es de todo el TDA. ¿Sí? En la posición 0. En la posición 0 está el máximo. Entonces va a ser O de 1, porque accede a la posición, cualquier posición, pero en particular la 0, en un arreglo es O de 1. ¿Sí? Ok, hasta ahí estamos bien. Es lo que queríamos asegurarnos. Ahora el tema es, bueno, yo quiero estar seguro de que las otras primitivas también anden bastante bien, encolar y desencolar. ¿Sí? Porque después les puedo plantear algunos ejercicios de, bueno, ¿qué pasa si hago una mejor y la otra peor? Y vamos a ver qué es lo que sucede.
¿Sí? Entonces, hasta acá estamos como, ok, bueno, esto existe. El tema es cómo yo relaciono esto con esto. Porque algún tipo de ventaja tenía que tener el hecho de que sea un árbol izquierdista y la tiene. Ahora vamos a ver bien por qué. O sea, el hecho de que sea árbol izquierdista nos permite escribir esto como un arreglo y no perder ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque con una sola cuenta, un segundito, con una sola cuenta, yo puedo saber quién es padre de quién y quién es hijo de quién. Voy a ponerle las posiciones arriba para que se entienda más o menos. Este va a ser posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Arriba en verde están las posiciones dentro del arreglo. Entonces, y voy a ponerme acá en azul, la formulita. El padre, sí, el padre del nodo I es I menos 1 sobre 2 piso, ¿sí? O sea, el piso, ¿sí? El hijo izquierdo, es 2i más 1 y el hijo derecho es 2i más 2. Oye, ese 2 me salió horrible. Y con esto ya estamos. Ahora lo vamos a aplicar directamente para ver un ejemplo. Pongámosle este 8. ¿Sí? Me voy a fijar quién es su padre. Sí, y es la posición. Yo quiero fijarme, ok, estoy acá en la posición 1. ¿Sí? En la posición 1 que está el 8. Yo lo que voy a hacer es, ok, veamos quién es el padre. Aplico la formulita que está acá. ¿Sí? Aplico la formulita, hago 1 menos 1, 0, divido 2, 0. Su padre es el que está en la posición 0, lo cual es cierto, porque en la posición 0 está el 10, que es este de acá. ¿Sí? El 10 de acá. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora vamos a ver sus hijos izquierdo y derecho. Entonces, vamos a ver. El hijo izquierdo de 8 es, su posición es 1, por 2, 2, más 1, 3, y más 2, 4. ¿Sí? Entonces son este y este, lo cual es cierto. Supongamos que quiero ver este 4 de acá. ¿Sí? Este 4 corresponde a este de acá. ¿Sí? Su posición es 6. Por ende, su padre es 6 menos 1, 5. Dividido 2, 2,5. Me quedo con el piso, así que es 2. ¿Sí? Que es el 5 que está acá. ¿Sí? Este 5. Posición 2. ¿Sí? Y si quiero ver sus hijos, izquierdo y derecho, que en este caso no tiene, hago 2 por 6, 12, más 1, 13, y más 2, 14. Que obviamente no tiene, entonces están fuera de rango. ¿Sí? Como está fuera de rango, ya está. No tiene hijos. ¿Sí? Y así, esto funciona para cualquier nodo. Si queremos ver el de los hijos de la raíz, ¿sí? Esto, por supuesto, la raíz no tiene hijo, perdón, no tiene padre. Si queremos ver los hijos de la raíz, hacemos 0 por 2, 0, más 1 es 1 y más 2, 2. ¿Sí? Entonces están las posiciones 1 y 2. Entonces, siempre los hermanitos van juntos, o sea, los que son hermanos directos, siempre están juntos. ¿Se entendió cómo calculo uno del otro? Pero esto es obviamente basado en que el árbol es izquierdista. Mi árbol imaginario es izquierdista. ¿Sí? Porque si no lo fuera, no podría trabajar de esta forma. ¿Sí? Porque si de repente viene alguien acá y no sé, pongo acá un 2. Y entonces pongo acá un 2, no podría hacer nada, porque tengo vacíos ahí en el medio. ¿Sí? Entonces, esto nunca lo vamos a permitir. Entonces,
ahora lo que nos puede interesar mucho saber es, bueno, ¿cómo hago yo para encolar y desencolar y asegurarme que esto se mantenga, o sea, la propiedad de heap se mantenga? ¿Sí? Porque es algo que yo necesito, que la propiedad de heap se mantenga. Ahora vamos a ver bien en realidad por qué necesitamos que esa propiedad se cumpla. Porque hasta ahora es como, bueno, sí, tenés el máximo arriba. Y entonces vamos a ver encolar. Para encolar vamos a hacer dos operaciones. La primera va a ser medio obvia, o sea, medio fácil, y la segunda va a ser como, bueno, hay que elaborar. En algún momento hay que agarrar la pala. Supongamos que ahora quiero agarrar un 9. Quiero insertar un 9. ¿Sí? Lo que voy a hacer primero es guardarlo al final. 9. Eso en el arreglo, que acá significa que lo estoy insertando acá. Yo ahora todas las operaciones las voy a hacer principalmente sobre el árbol para que se vean, pero cada vez que yo intercambie cosas son swaps sobre un arreglo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es, ok, yo estoy en el 9 que está en la posición 8, ¿sí? Eso, perdón, voy a dejarlo con el mismo color, pero está en la posición 8. ¿Sí? Entonces, incluso mejor la borro, pero sepan, está en la posición 8. El 9. Necesito compararlo con su padre para ver si rompí. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es, ok, obtengo quién es el padre. ¿Sí? Ahí están preguntando cuánto cuesta swapear. Swapear cuesta O de 1. O sea, es ingresar a una posición de un arreglo. O sea, fíjense, tienen 3 líneas de código nada más que lo que hacen es acceder a arreglos a lo sumo o desreferenciar punteros y cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, no hay más vuelta que eso. ¿Sí? Entonces, perdón que tengo esto ahí. Voy a obtener quién es el padre. 8 menos 1, 7, dividido 2, 3,5, me quedo con la parte entera, 3. ¿Sí? Entonces, en la posición 3. Voy a hacerlo con, no sé, otro color, violeta, para que... Sí, estoy acá. Esta es la ventaja que tengo con respecto al pizarrón de la realidad, que es que tengo muchos más colores. Ok, entonces estoy en la posición 6. Perdón, en la posición 3 donde hay un 6, ¿sí? Entonces, comparo y me fijo literalmente, che, ¿el 9 es más grande que su padre? ¿Sí o no? Estoy esperando, si el 9 es más Sí, grande que su padre. sí es. Sí es. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, tenemos que recomponer la propiedad de heap y eso lo vamos a hacer swapeando. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner un 6 y acá voy a poner el 9. Que eso significa que en el arreglo acaba el 6 y acaba el 9. ¿Sí? Y ahora, esta operación que yo estoy haciendo se llama upheap. ¿Sí? Entonces, ahora voy a volver a hacer esto. Esto es recursivo y lo voy a volver a hacer. Me voy a fijar ahora, el 9, porque obviamente el 6 ya lo bajé, pero el 9 puede seguir subiendo. ¿Sí? Entonces, como el 9 puede seguir subiendo, vamos a tener que seguir fijándonos. Entonces, 9 está en la posición 3. Su padre es 3 menos 1, 2, dividido 2, 1. Es el 8, ¿sí? Que está acá, en la posición 1. Entonces, el 8 es más grande o más chico que el 9. Más chico. Entonces, ¿tengo que hacer algo para reestructurar la propiedad de heap? Sí, bien, ok, estamos bien. ¿Sí? O sea, tengo que hacer otro swap más para recuperar la propiedad de heap. ¿Sí? Entonces, acá tacho. Ahora después dejo en limpio, ¿eh? Y acá pongo un 9. ¿Sí? Y ahora tengo que volver a hacer. Me voy a fijar, ok, el 9 ahora está en la... El 9 está en la posición 1. Hago 1 menos 1, 0, dividido 2, 0. Su padre es el 10. Entonces, como ahora 9 es más chico que 10, se cumple la propiedad de heap. Entonces ya está, cortamos. No necesitamos ver de ahí para arriba. Porque esto ya se comportaba como heap antes. ¿Sí? Entonces, esto termina quedando... A ver, que no quiero borrar todo el árbol por hacer esto. Y entonces, acá queda el 6, acá queda el 8 y acá queda el 9. Esto que acabo de hacer de vuelta se llama upheap y lo voy a escribir acá.
Y lo voy a escribir ahora con algo que escribo. ¿Sí? Y dice, cada vez que hago un swap tengo que volver a recorrer el árbol. No tenés que recorrer. Vos ya sabés en qué posición lo acabas de poner. O sea, yo acabo literalmente de... O sea, yo ya sabía. Puse el 9 al final. Sé en qué posición lo acabo de poner. Calculo quién es su padre. Indexo. Entonces, O de 1. Directamente. ¿Sí? Comparo y veo si tengo que hacer el swap. Una vez que... Si hice el swap porque correspondió, bueno, entonces también tengo que hacer upheap ahora en la nueva posición. Y lo que hago es fijarme, ok, bueno, ahora sí tengo que seguir subiendo o no. ¿Sí? Pero no tengo que recorrer el árbol. Yo ya sé a qué posición lo acabo de mover y simplemente calculo de vuelta al padre y cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, no tengo que recorrer el árbol por hacer esto. Primero porque no hay árbol. Y más importante, porque acceder a un arreglo es O de 1. O sea que sería hacer swaps de forma recursiva mientras sea necesario. Exactamente, sí. Pero fíjense que no es en cualquier lado, es en la rama esta. Entonces, ahora una pregunta de vuelta. Encolar es, punto número 1, agregar el nuevo elemento al final. Punto número 2, hacer upheap, que fue lo último, todo lo que acabo de mostrar ahora. La pregunta es ¿cuánto cuesta upheap? Y por ende encolar, porque lo otro es O de 1. La pregunta es, bueno, ¿cuánto cuesta? Primero, ¿cuál es el peor caso? ¿Cuál sería el peor caso en este caso? Ahí Lucas dice sería O de log n, porque como máximo tenés que hacer un upheap por nivel y como máximo log n porque tenemos, exactamente, por ser un árbol izquierdista. Sucede lo siguiente, este árbol está perfectamente balanceado, ¿sí? O sea, el peor caso es que estemos insertando algo que sea el máximo, ¿sí? Obviamente el mejor caso es insertar algo que sea de lo mínimo, ¿no? Supongamos que yo ahora inserto un 10 millones, va a subir hasta arriba de todo. Entonces, voy a tener que recorrer, básicamente, voy a tener que hacer estos upheaps, una cantidad igual a la altura del árbol. Pero este árbol sí o sí tiene altura logarítmica. No tiene, bueno, tal vez tiene altura logarítmica. No, tiene perfectamente altura logarítmica, obviamente obviándonos la coma de por medio, porque logarítmica en la cantidad de elementos que tiene el árbol, porque estamos forzando que es izquierdista, se va completando por nivel. ¿Sí? Entonces, sí o sí, upheap es O de log n. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? ¿A alguien, o sea, ¿a alguien no le cerró? ¿Alguien cree que es O de n? ¿Alguien cree que es O de 1? ¿O por el estilo, por esta explicación? Es un buen momento para plantearlo. Yo no entendí muy bien. ¿Cuántos swaps como máximo voy a tener que hacer viendo el árbol? Supongan, ahora meto un 10 millones. O sea, claramente el peor caso es tener que subir hasta arriba de todo. Si pongo un 0, no voy a tener que hacer nada, prácticamente. ¿Sí? Pero si pongo un 10 millones, ¿hasta dónde va a tener que subir? Hasta arriba de todo. ¿Y cuántos swaps van a hacer en este caso? En este caso particular, ¿cuántos van a hacer? Suponete que ahora meto un 10 millones, lo pongo acá. 3. Exactamente 3. ¿Sí? O sea, pongámosle que pongo un 10 millones acá. Va a subir hasta arriba de todo. Creo que puse la cantidad de ceros correctos. ¿Sí? Va a subir hasta arriba de todo. Van a ser 3 swaps. No van a, o sea, claramente depende de la cantidad de elementos. No puede ser O de 1. ¿Sí? O sea, no es O de 1 porque si este árbol fuera muchísimo más grande, tengo que seguir subiendo. Pero depende completamente. Voy a borrar este arreglo. Después cualquier cosa lo vuelvo a escribir más lindo. O sea, la cantidad máxima de swaps que voy a tener que hacer es igual a la altura del árbol, ¿o no? Es literalmente Sí. igual, ¿sí? Entonces, ese es el peor caso, que tengo que subir una cantidad igual a la altura. Ahora, siendo que este árbol está perfectamente balanceado, porque nunca voy a meter cosas después por acá y después por acá y que se desbalancee, ¿sí? O sea, igual este es un árbol imaginario, pero para que se entienda cuál es la complejidad es más fácil verlo así, ¿sí? Este árbol está perfectamente balanceado.
la altura necesariamente es logarítmica, ¿sí? No puede ser más que eso. Literalmente, si yo tengo acá, si acá yo tuviera todo este nivel completo, yo acá tendría 8 elementos y acá tendría 4 y acá 2 y acá 1, ¿sí? Yo tengo, Eso no me queda claro, el logaritmo de la altura del árbol. ¿ahora se entiende o no? Sí, sí. Ok, buenísimo. ¿Sí? O sea, por favor, ¿sí? ¿No podrías atajar ese peor caso evaluando antes? No, no puedo, o sea, suponete, Santiago, que evalúo contra la raíz. Primero, logarítmico no es malo, pero suponete que meto un 10 millones. Ok, es más grande que el 10. ¿Y qué hago con el 10? O sea, estamos en un problema ahí, porque ponele que ya hago el swap con el primero y qué sé yo, buenísimo, está bien, pero el 10 vas a tener que hacer todos los otros swaps. O sea, vas a tener que hacer los mismos. No te vas a ahorrar nada por eso. Y la cantidad de errores que uno puede ya tener por ese caso particular no valen la pena. ¿Sí? Yo no entiendo, justo se me cortó un poco el video cuando empezaste a explicar lo de cómo volver para atrás, tipo cómo cazar cuál es el padre del nodo que estás. Aplico la formulita. O sea, yo ahora, por ejemplo, si guardo este 10 Realmente millones, metes esa, i de 1 menos sobre 2. O sea, si Sí. vas a posición 8, 8 menos 1 sobre 2 y te va a dar. sí, Ah, ok. exactamente. Ah, Yo ahora gracias. guardo el 10 millones en la posición 9. En la posición 9, 9 menos 1, 8, dividido 2, 4. Y en la posición 0, 1, 2, 3, 4, está el 4. Perfecto. Entonces, eso es todo lo que tengo que hacer para encolar. Y les aseguro no tiene ningún problema de casos borde ni nada por el estilo. Obviamente está la redimensión de por medio y todo lo demás, pero la redimensión en esta estructura es exactamente igual que en la pila. Porque fíjense que yo agrego al final todo y después nada más reacomodo. O sea, es una pila más complicada porque tengo que reacomodar, pero no es más complicado que eso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el desencolar. ¿Sí? Obviamente tendríamos un problema. Si hacemos esto, vamos a tener un problema. ¿Sí? Bueno, rompimos todo. No va a funcionar. Vamos a hacer otra cosa, mucho más sana para esta estructura. Lo que vamos a hacer es, primero, sacamos entre comillas, ¿no? El elemento que yo quiero desencolar, lo guardamos aparte para dárselo a Bárbara. Es como, bueno, si lo dejo aparte, ¿sí? Recuerden siempre que dárselo después a Bárbara. Lo tenemos guardadito en un cajón, en una variable, digamos. Ahora, el tema es, bueno, ¿quién puedo poner yo acá momentáneamente, de tal forma que no me rompa todo el árbol? Porque yo no puedo poner, no sé, este 4, porque recuerden, si yo ese 4 que está ahí, lo pongo acá, este 4 estaba en el medio del árbol. ¿Sí? O sea, la respuesta no es quién es el que tiene que quedar. Yo estoy diciendo, bueno, yo momentáneamente tengo que poner a alguien de tal forma que no me rompa todo el árbol. ¿Sí? O sea, es simplemente, no importa que no cumpla la propiedad de heap, pero fíjense que yo acá tengo 10, 9, 5, 8, 4, 2, 4, 5, 6. ¿Sí? Obviamente quiero sacar este de acá. Ok, buenísimo. Primero, Ramiro, ojo. Ramiro dice primer hijo. El tema es, no sé qué significa primer hijo así nomás, porque no hay relación de orden entre izquierda y derecha. No hay relación de orden. O sea, el 9 está a la izquierda de casualidad, podría estar a la derecha. Si no hay relación de orden entre esto. Fijémonos que el 8 está a la izquierda, pero el 5 está a la derecha. No hay ningún tipo de relación de orden entre izquierda y derecha. Sí, de un padre a sus hijos. Pero después, todo lo que esté acá puede ser más chico que todo lo que esté acá, tranquilamente. Por poner un ejemplo, ¿sí? Espero que eso se entienda, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es sacar este. Hola. Ahí está. Este. Chau 6. Sí, lo voy a borrar. ¿Por qué el 6? Porque el 6 es el último. Este lo pongo acá. Momentáneamente. No puedo poner este 4, por ejemplo, porque como miércoles hago, o sea, este 4 acá o sea, sacar el 4 del medio para llevarlo, perdón, ese 4 no es.
es este 4. ¿Sí? No puedo llevar este 4 para allá, tampoco este 4. No puedo llevar nada más porque me rompe el arreglo en otro lado. El único que no me va a romper va a ser el último. Ese me asegura que no me rompe nada porque, bueno, es como si tuviera un hijo menos. Entonces, lo que voy a hacer, ya nos olvidamos del 10, obviamente se lo tenemos que devolver a Bárbara y toda la pelota, ¿sí? Pero, yo 5. 5. Y acá voy a poner el 6. Obviamente esto rompió la propiedad de heap, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ok, me paro acá en la raíz, que es el que acabo de romper, y me fijo con sus dos hijos. Obviamente, si lo anterior se llamaba down heap, perdón, up heap, esto se va a llamar down heap. Down heap. Donde voy a fijar, ok, ¿quién es más grande? ¿Su hijo izquierdo, su hijo derecho o sí mismo? En este caso, ¿quién es más grande? ¿Hijo izquierdo, hijo derecho o sí mismo? O sea, se va a fijar el máximo entre los tres, ¿sí? Entonces, el hijo izquierdo, ok. Entonces vamos a swapear entre el 9 y el 6. De vuelta, supongamos que acá, en este lugar del 5, hubiese un 8, donde los dos sean más grandes, tengo que intercambiar con el hijo que sea más grande. Porque si yo intercambio con el 8, el problema es que después subo el 8, pero el 8 sigue rompiendo la propiedad de heap, porque va a ser más chico que el 9. ¿Sí? Entonces, vamos a intercambiar con el más grande de sus hijos, que es el 9. Entonces acá voy a poner el 9. Fíjense que ahí ya automáticamente pasó que el segundo mayor quedó arriba de todo. Y acá voy a poner el 6. Ahora vuelvo a aplicar la misma lógica acá, en la posición 1. Voy a calcular quiénes son sus hijos, ¿sí? Porque estoy en la posición 1. ¿Sí? O sea, fíjense, acá voy a haber puesto un 6 y acá el 9. Ahora estoy en la posición 1. Me fijo quiénes son sus hijos. 1 por 2, 2, más 1, 3 y más otro más 4. ¿Sí? Son este y este. Y vuelvo a fijarme. ¿Quién es el más grande entre 6, 8 y 4? O sea, ¿quién es el más grande? ¿El padre, el hijo izquierdo o el hijo derecho? El hijo izquierdo. No sé si es la misma respuesta de antes o qué, pero bueno, es el hijo izquierdo. ¿Sí? Entonces, hago lo mismo. Y ahora vuelvo a aplicar la misma lógica acá. ¿Sí? Ahora estoy en la posición que antes, la posición 3. 0, 1, 2, 3. Sí, estoy en la posición 3. ¿Sí? Voy a calcular quiénes son sus hijos izquierdo y derecho. Hijo derecho no tiene, entonces solo voy a comparar con mi hijo izquierdo. ¿Quién es más grande, padre o hijo izquierdo? Bueno, exactamente como dice Lucas, el más grande es el padre, en este caso, por ende ya está, ya cortamos. ¿Sí? Entonces, ya con esto nos aseguramos que tiene propiedad de heap. Y ahora nos tenemos que preguntar de vuelta cuál es la complejidad de esto. ¿Sí? Ahora borro esto acá. ¿Cuál es la complejidad de down heap? Y en este caso, bueno, de vuelta también es logarítmico, porque en el peor de los casos, un elemento puse, no sé, estoy borrando y llevé el más chico, puse un 0 ahí arriba, y va a tener que bajar, ¿sí? Es lo máximo que puedes bajar también, porque no tenés más altura que eso. Entonces, efectivamente, esto también va a ser logarítmico, por eso no me molesté en borrarlo antes. Esto también va a ser logarítmico. Entonces, y encolar, o sea, desencolar es sacar o sea, pisar el último, perdón, el primero con el último, obviamente reducir en 1 la cantidad, aplicarlo a un heap. Entonces, desencolar es logarítmico. Entonces, esta es toda la estructura. Este es todo el TDA. O sea, la implementación de colas de prioridad, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos un TDA cola de prioridad que nos da el máximo no de 1, encola en el tiempo logarítmico y desencola en tiempo logarítmico. Martín pregunta cuándo se usa upheap y downheap. Upheap se usa cuando encolo, porque voy a guardar el nuevo elemento, lo guardo acá y tengo que hacerlo subir hasta donde corresponda. ¿Sí? Y downheap
lo uso porque voy a romper momentáneamente la propiedad de heap para sacar el máximo. El máximo está acá arriba, ¿sí? Entonces, para desencolar, saco imaginariamente el máximo, o sea, lo piso con el último, ¿sí? Eso fue lo que hice. Yo pisé al 10 con un 6 y ahora aplico down heap desde la raíz. Y después eso va bajando. De esa forma, esto automáticamente va a recuperar su propiedad de heap, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos, de vuelta, que encolar es logarítmico, desencolar es logarítmico y que ver el primero es O de 1, ¿sí? Y sucede lo siguiente, que déjenme ver que no me estoy perdiendo de nada. Down heap y down heap. Ok. Sí, con esto. No tiene mucho sentido que les haga más ejemplos que el que acabo de hacer, porque no tiene más dificultad que esto. O sea, no es que haya algún caso patológico que el borrar me pueda llegar a complicar. No. O sea, desencolar, porque acá no hay borrar. ¿Sí? Yo acá nunca voy a borrar cosas del medio, porque, a ver, un diccionario no es más complicado también de implementar algunas cosas porque tiene otros grados de libertad. ¿Sí? Porque yo puedo borrar cosas de cualquier lado, digamos, dentro de la estructura. Acá no, porque yo siempre voy a sacar el que está arriba de todo. Entonces, no hay un caso. Porque si yo pudiera sacar algo del medio, es como, bueno, podemos pensar que hay un caso patológico, pero eso no va a pasar. ¿Sí? No existe directamente. Entonces, con eso estamos bastante felices. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Esta es mi propuesta, yo les aseguro, esta estructura es bastante fácil de hacer. No le digo, es la pila, pero no es mucho más difícil tampoco. ¿Sí? Es muy difícil pifiarla acá. Entonces, supongamos que acá tenemos este TDA, esta implementación de colas de prioridad. Y yo les propongo otra. Esto es un ejercicio literalmente de final, ¿eh? No les estoy... Incluso me voy a fijar directamente, a ver si tengo uno de los enunciados. Tengo distintas variantes, donde todas más o menos tienen la misma idea. Déjenme ver. ¿Dónde están los finales? ¿Cuál trimestre pasado? Creo que era. A ver, acá. Ahí está. Para implementar un TDA cola de prioridad de mínimos, la idea es la misma, puedo decir de máximos, ¿sí? Supongamos cola de prioridad máximos, nos proponen la siguiente solución. Usar una estructura enlazada que vamos a mantener ordenada, de mayor a menor, ¿sí? Con lo cual, el máximo es el primer elemento. ¿Sí? O sea, yo tengo, imagínense una lista donde mantengo ordenado de mayor a menor. Cuando inserto en orden, por supuesto, ¿sí? La pregunta es si es una buena solución comparado con el heap, ¿sí? O sea, no está escrito así, pero no importa. ¿Cuál es mejor? ¿Esa estructura o esta? Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿cuánto cuesta en esta nueva estructura, esta estructura enlazada, ordenada? Y ya está. ¿Cuánto cuesta ver quién es el máximo? Versus, a ver, vamos a hacer. Voy a escribir un segundito. En las dos. Un segundito. Voy a borrar todo esto, ya está. Voy a poner heap versus enlazada, ¿sí? Uy, escribí mal. Enlazada, ¿sí? Ver máximo cuánto cuestan ambas. O de uno. O de 1, bien. Sí, estamos. O de 1, estamos. Acá no hay ningún tipo de ventaja. O sea, si ya esta fuera más que O de 1, ya está. No sirve de nada. Ok, vamos. ¿Cuánto cuesta encolar en el heap? Log de n. Bien, tiempo logarítmico es lo que acabamos de ver. ¿Cuánto cuesta encolar en la estructura enlazada que vamos a mantener ordenada? O sea, yo la tengo que mantener ordenada, no va a hacerlo por magia. ¿Cuánto me va a costar?
Bien, ahí vi un... En el peor caso, o sea, efectivamente va a ser... No, va a ser tiempo lineal. Yo no la tengo... la estructura ya está ordenada, tengo que buscar dónde tengo que insertar. Entonces, en el peor de los casos va al final y es ODN. Y ya está. ¿Sí? Entonces, esto va a ser ODN. Y desencolar... ¿Cuánto cuesta en el heap? Bien, es ODN lo que acabamos de ver. ¿Profe? Sí, Ahí va. ¿Se me está escuchando? no. Ahí va, ahora sí. En el caso de que fuera para encolar, digo, en el medio de la estructura, ¿no? Vos tenés que hacer No, no ODN. estoy encolar en el medio de la estructura. No, pusiste encolar al fondo, pero después no tenés que Yo organizar. encolo en la estructura, yo encolo. O sea, imagínate que fue una bolsa de gatos. Ahora yo lo estoy comparando a modo bolsa de gatos. Obviamente tengo que entender cómo funcionan para poder poner una complejidad. Claro, pero no están como todos en el árbol y tenés que ordenarlo en un lugar que sea mayor que el anterior y todo eso. Yo, cuando encolo en el árbol, yo meto al final y hago upheap, que es logarítmico. Claro, entonces te queda ON log N. No, o sea, no. Encolar una sola vez. Eso es log n. Yo estoy encolando uno. Ahora. Ok. ¿Sí? Entonces, y desencolar es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto cuesta desencolar para esta estructura enlazada que yo mantuve ordenada de primero a último? De último a primero, ¿sí? De máximo. O de uno, ¿sí? Entonces, tenemos una estructura que es mejor, esta nueva implementación es mejor desencolando y es peor encolando. Y entonces, ¿cuál es mejor? Depende de tus requisitos. Esto es más que nada porque uno, si se queda mirando esto nada más, va a estar muy complicado. Como, qué sé yo. Capaz que desencolar una... Más allá de si es crítico o no es crítico, pensemos lo siguiente. ¿Cuánto cuesta meter n cosas en el heap? Meto n cosas en un heap. ¿Cuánto cuesta? Meter n cosas en un heap. N. Yo meto n... O sea, el heap estaba vacío y le metí n cosas. ¿Cuánto cuesta encolar una sola cosa en un heap que tiene n elementos? Cuesta log n. Entonces, meter n cuesta n log n, ¿sí? Entonces, yo encolar n cosas me cuesta, ¿sí? Voy a poner O de n log n. ¿Cuánto me cuesta desencolar esas mismas n cosas? O sea, vaciar el heap, básicamente. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta de vuelta O de n log n. Si yo meto n cosas en un heap, saco n cosas en un heap, cuesta O de n log n. Fin. ¿Cuánto me cuesta meter n cosas en esta estructura enlazada? ¿Sí? O de n cuadrado. Bien. ¿Cuánto me cuesta sacar las n cosas? O de n. Entonces, estas dos cosas sumadas son O de n cuadrado. No me sirve de nada que esta primitiva sea mucho mejor. No me sirve de nada, pierde. Entonces, es mejor el heap. Y si alguien sigue teniendo, bueno, pero tal vez desencolas mucho. ¿Qué es lo que desencolo mucho? O sea, si yo desencolo, tengo que desencolar algo, lo tuve que haber metido antes. Entonces, necesariamente tengo que haberlo metido. ¿Sí? Así que estamos en la misma. Si alguien dijera, bueno, pero ¿qué pasa si hago que el encolar sea más rápido y el desencolar sea más lento? Vamos a estar en la misma, o sea, vamos a estar en la misma de que ¿para qué miércoles lo encolé si no lo voy a usar? Eventualmente las cosas van a salir del heap, probablemente. ¿Sí? Entonces, el análisis es el mismo. Y de todas formas, es un caso general en el que se analiza. Entonces, de todas formas, esta estructura va a ser cuadrática. O sea, esta estructura se considera, esta acá, esta enlazada, se considera cuadrática. En cambio, esta es línea logarítmica, el heap. ¿Sí? Esto es para que veamos todo porque si no nos quedamos con, bueno, una es peor y una es mejor. Sí, pero una es mucho peor. Y las dos cosas sumadas, yo encolo y desencolo en el heap y se mantiene logarítmico, pero yo encolo y desencolo en la otra estructura y se vuelve lineal. Entonces, la gran ventaja que puedo llegar a tener acá la pierdo por mucho acá.
¿Sí? Eso, nada, para que tengamos todos en consideración. Entonces, hasta acá estamos. Yo ya acá estoy metiéndome más en este tipo de ejercitación, porque no tiene más vueltas el HIP, ¿eh? No tiene más vueltas. Y eso en la práctica van a hacer un pequeño refresco, pero no va a ser como, bueno, recordemos cómo es esto y fin de la historia, porque no hay más vuelta. Entonces, voy a mencionar una última cosa nada más, que es lo siguiente. Salvo que si alguien tiene una pregunta sobre estas últimas cosas, me diga. Ok, no dice nada, borro todo. Esto es algo aparte, para que sepan, que además el heap nos va a poder traer otra ventaja, que es, supongamos que yo guardo cosas en el heap y después le tengo que actualizar la prioridad a algún elemento. ¿Sí? Se la tengo que actualizar, se la tengo que cambiar. ¿Sí? No sé, pongámosle un 1. ¿Sí? Supongamos que yo quiero actualizar este 8. Recuerden, 8 es la prioridad. Supongo que estoy guardando, para hacerla fácil, punteros a enteros. Y yo lo actualizo, en vez de ahora apuntar a un 8, apunta a un 50. ¿Sí? Supongamos por ahora, después vemos cómo logramos esto, pero supongamos que yo ya puedo identificar, obviamente, esto está así en el arreglo, 8, 9, 5, 3, 7, 4, 1. ¿Sí? Acá tengo mi arreglo. Supongamos que yo puedo rápidamente determinar que estoy acá, que el elemento que yo quiero actualizar es ese de ahí. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, tengo que reubicar. Supongamos que ahora esto ya no vale más 8, vale 50. ¿Sí? Pongo acá un 50. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, Perdón, te perdí. en este caso un upheap. Bien, en este caso un upheap. Y si yo hubiese actualizado a un 2, por ejemplo, ¿qué habría tenido que hacer? Un downheap. Ok, buenísimo. Entonces, lo que yo voy a tender a hacer en general es upheap y downheap de esta posición. ¿Sí? Hago upheap y downheap. Lo llamo y ya está. Sí, o sea, uno de los dos no va a hacer nada. ¿Sí? O sea, uno de los dos no va a hacer nada porque si es más grande que la raíz, por supuesto, es más grande que sus dos hijos y no va a hacer nada el downheap en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto va a costar eso? Bien, logarítmico, un tiempo logarítmico. Entonces, si yo pudiera saber rápidamente que tengo que estar acá, o sea, por ende acá, ¿sí? Yo después llamo a upheap y downheap y ya está. Esto es logarítmico y se actualiza en tiempo logarítmico, lo cual está bueno, ¿sí? Entonces, el tema acá es, bueno, ¿cómo hago yo para saber rápidamente que este 8 estaba acá? ¿Cómo hago? Con cosas que vimos, ¿eh? Con ¿Cómo las se les ocurre? funciones. ¿Cómo? Con las funciones esas de padre, hijo izquierdo, hijo derecho. Sí, no, el problema es, yo te vengo con... Eso te dice si yo ya sé quién es el padre y el hijo de una posición dada. El problema es, yo ahora te digo, ok, quiero actualizar este 8 y quiero actualizar la prioridad del 50 ahora, ¿sí? Supongamos del 8. Quiero actualizar. Pongámosle que ahora los datos reciben un número. El que antes era un 8, ahora vale 50. ¿Sí? Es como, bueno, ok, pero no sé dónde está el 8, como para poder actualizarlo. Supongamos, en esta implementación necesariamente, o sea, con esta
variantes, si yo voy a permitir la actualización, no van a haber repetidos, por lo menos elementos repetidos. Sí pueden haber prioridades repetidas, pero no elementos repetidos. ¿Sí? O sea, no pueden haber dos 8 diferentes. ¿Puede ser que haga una búsqueda binaria del número de prioridad? Esto no está ordenado. Ah, claro, verdad. Esto tiene una relación de orden parcial, no total. ¿Sí? No, el ABB es el que tiene una relación de orden total. ¿Sí? Entonces, tenemos que poder buscarlo como mucho en log n, porque si me cuesta ODN ya no me sirve. Se están limitando a mirar el árbol, me parece. ¿No se pueden ayudar con otra cosa más? Eso sería algo... Obviamente esto va a ser más le agrega un grado de complejidad mayor. ¿Sí? Lo que podemos hacer es tener un hash. ¿Sí? Que vaya de los datos que yo estoy guardando a una posición. Por ejemplo, mi 8 a un 1. Supongo que acá de vuelta yo estoy guardando directamente los números estos. Y les quiero asignar después distintas prioridades. ¿Sí? O guardo acá 9. Está en la posición 2. Y que el 3 está en la posición 4. ¿Sí? Y ya está. Si esto es un diccionario, yo puedo saber rápidamente. Ok, el 8 en qué posición está, en la 1, listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ahora hago upheap y downheap, y cuando yo haga cualquier swap en upheap y downheap, tengo que actualizar estas posiciones. ¿Sí? En este caso, mi 8, que ahora va a pasar a ser un 50, o lo guardo como un 50, no importa, ¿sí? O sea, por ahora, obviémoslo. Lo que voy a tener que hacer es que sí o sí se actualice a que esto sea un 0, ¿sí? O sea, cada vez que hago un swap por upheap o downheap, se va a tener que actualizar. Este hash va a vivir adentro de mi TDA heap, ¿sí? O sea, lo usa auxiliarmente, así como el iterador externo del ABB usa una pila, por poner un ejemplo, o que el hash abierto usa una lista, o en realidad varias listas, ¿sí? Esto va a tener guardado un hash que sea de datos a las posiciones. El problema con esto no es algo que tengan que implementar ustedes. Y voy a darles la razón por la cual no. Porque acá yo tengo un 8. O sea, ¿cuáles son las claves de nuestro hash que están implementando ustedes? Sí o sí. ¿Qué tipo de datos son? Más que caracteres. Caracteres muy restringidos, ¿no? Cadenas, ¿sí? Son cadenas, ¿sí? Entonces, vamos a tener cadenas barra strings. Y este TDA, cola de prioridad, lo que guardan son datos, no guarda claves. Entonces recibe void asterisco. Entonces, tenemos un pequeño problema, que es que nuestro hash no funciona con claves genéricas. Funciona sí con datos genéricos, pero no con claves genéricas. Entonces, salvo que le pasáramos una función de hashing genérico y un montón de cosas, sería un quilombo. Esto no funciona. ¿Sí? Entonces, por culpa de C, no podemos implementar esto. ¿Sí? No es tampoco súper útil. ¿Sí? No es que la gran mayoría de los heaps van a tener este tipo de... No, o sea, si uno tiene esta primitiva de actualización, es porque sabe que la va a necesitar. Obviamente en otros lenguajes esto es más fácil de hacer. Y ojalá, si podemos cambiar el lenguaje a otro, podemos agregar esta primitiva y se puede implementar bastante fácil. ¿Sí? Pero bueno, por el momento no lo tenemos. Se nos han ocurrido distintas formas de implementar esto, algunas menos académicas que otras, y por académicas me refiero a qué solución, bueno, lo resuelve o no lo resuelve. Honestamente, a mí la que más me convence es la de decir, ok, los void asteriscos estos que guardo son punteros. Yo puedo usar como claves esos punteros pasados a strings. O sea, el 0x café café. Eso va a ser mi clave. Eso es feo. Feo. Feo por donde se lo mire. O sea, hacer eso realmente está mal. Pero, dadas las limitaciones de C, si yo quisiera hacerlo con el hash actual y con todo lo actual, creo que es la única forma que habría de hacerlo. Sin que hagamos una cosa mucho más fea. ¿Sí? O sea, hay distintos niveles de feos y es como que esa
va en contra de muchas cosas porque vamos a tener que pasar el puntero a string y que eso sea importante. Pero bueno, eso nada más como dato de color. Realmente, si usáramos otro lenguaje, esto tendría mucho más sentido. Pero bueno, como estoy en la teórica, por lo menos lo quiero explicar. ¿Sí? Y además, va a haber más adelante, vamos a usar el heap para algunas cosas y voy a decir, bueno, acá podría evitar tener que hacer esto si tuviera la primitiva de actualización y quiero que sepan a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Pero no va a ser un gran cambio por tener eso. Así que bueno, no hay nada más para decir, o sea, me di tiempo hasta para decir esto. Les estoy dejando 5 minutos para que consulten lo que quieran, si no, bueno, corto la grabación. O sea, pregunta. Sí. Con la primitiva de actualización, lo que ganás es que cuando querés actualizar un dato tarda O de 1 en buscarlo, porque tenés un diccionario. Con esto la primitiva de actualización va a costar log n, porque buscarlo va a ser O de 1 y después es down heap y up heap. Claro, ok. Si no, tendríamos un problema, que es, tenemos dos opciones. Una es desencolo los elementos y los vuelvo a encolar, básicamente, por lo cual es obviamente muy costoso. Y la otra es usar otra cosa que vamos a ver la clase que viene, pero que va a costar lineal, y no está bueno tampoco. Nosotros lo que vamos a asumir es que nadie nos... Obviamente, vamos a necesitar entonces que nadie me cambie los datos, porque si me cambian los datos me rompen la estructura. ¿Sí? Cosa que no nos pasaba antes. Con los diccionarios nosotros les dijimos, chicos, bueno, guárdense la clave porque Bárbara la puede cambiar. ¿Sí? O sea, puede cambiar el puntero, puede hacer lo que quiera, puede liberarlo y está todo bien. Acá es un poco más problemático eso. ¿Sí? Porque no podemos copiarnos el dato. Y no deberíamos copiarnos un dato además. Así que bueno, es la limitación que tenemos. No podemos hacer mucho más que eso. ¿Sí? Así que lo dejamos. No vamos a tener esta primitiva. Ustedes no van a tener que implementar esta primitiva. O sea, ustedes van a tener que implementar básicamente encolar, desencolar, ver si está vacío, ese tipo de cosas. Y una primitiva más que vamos a ver la clase que viene. Así que bueno, si no hay preguntas, corto acá la grabación.